Muy buenos días, mis amados discípulos. Les envío mis bendiciones, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el día de hoy quiero compartirles una enseñanza que habla sobre el plan de salvación de Dios o dónde estamos nosotros una vez que hemos creído conforme a la palabra de Dios en el Señor Jesucristo y hemos creído que Dios lo levantó de los muertos, ¿no es cierto? Ahora, la intención mía es compartirles enseñanzas cortas, dinámicas, que ustedes las puedan escuchar e inmediatamente aplicar en sus vidas, en su vida cotidiana. El plan de salvación de Dios es muy grande, es muy perfecto y tendría que necesitar varias horas para poder compartirlo en toda su plenitud. Ahora, esta enseñanza es un pantallazo de lo que Dios ha hecho por nosotros y dónde nos ha colocado a nosotros desde el momento que nosotros hemos creído. Ahora bien, si ustedes tienen el deseo de aprender más de la palabra de Dios con mayor plenitud, o sea, con una estructura más completa, los invito a que se anoten en el seminario La Abundancia de Dios. Ahí desarrollamos con mucha profundidad todos los temas relacionados al plan de salvación de Dios y sobre todo a todo lo que Dios ha dejado disponible en esta administración, que es la administración del cuerpo de Cristo, también conocida como la administración de la gracia de Dios. En la descripción está el enlace que te lleva para que tú puedas inscribirte en ese seminario que dura aproximadamente entre 12 y 15 días, utilizando 1 hora por día. Ese seminario se dicta vía online por medio de Google Meet, utilizando la herramienta de Google Meet. Pero bueno, vamos a la enseñanza y quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 1 en adelante. Una de las cosas que quiero agregar es que el libro de Romanos enseña. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que enseña, redarguye y corrige? Bueno, el libro de Romanos enseña. ¿Qué enseña? La doctrina correcta. Eso es lo que enseña, eso es lo que significa enseñar. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un versículo cortito y vamos a hacer una pequeña aclaración. Dice, justificados pues por la fe. ¿La fe de quién? La fe de Jesucristo. Este es un tema que la mayoría desconoce. Creen cuando leen en la versión Reina Valera la palabra fe, creen que se refiere a la fe que uno tiene. En realidad hay varios tipos de fe en la palabra de Dios. Pero en este caso en particular, esta palabra que se traduce como fe, que es la palabra griega pistis, es la fe de Jesucristo. ¿Por qué estoy hablando de esta manera? Quisiera que me acompañen a Gálatas, capítulo 3, a partir del versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo significa tutor, guardián, preceptor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe de Jesucristo, esa fe que iba a ser revelada. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Exactamente, nosotros no estamos en esta administración bajo la ley. Nosotros estamos bajo la administración de la gracia. Este es el nuevo pacto. La ley terminó cuando Jesucristo cumplió la ley. Y ahí fue revelada la fe de Jesucristo. Y esa fe es la que nosotros recibimos cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos.
Este tema es muy importante que ustedes lo conozcan y lo dominen. Fíjense, volvamos ahora a Romanos, capítulo 5, pero a partir del versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo este contexto, ¿no? Dios muestra todo su amor, que Cristo murió cuando nosotros éramos pecadores. No éramos buenos ni éramos justos. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cómo puede ser de que haya todavía en el día de hoy pastores, predicadores que hablen sobre Apocalipsis y sobre lo que nosotros vamos a pasar? La palabra de Dios dice que ya estando justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. ¿De qué ira me están hablando pastores y ministros que hablan de que nosotros vamos a pasar por ese momento? Si cuando lo dice claramente la palabra de Dios, que ya siendo justificados por su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira de Dios. Versículo 10. Fíjense, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es tremenda la claridad de la palabra de Dios. ¿Qué pasa con los predicadores y con los pastores que están enseñando esa doctrina incorrecta? Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Chicos, desde el momento que el plan de salvación de Dios se consumó y en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, que ahí fue completo todo el plan de salvación de Dios, a partir de ese momento, cada persona que recibe la palabra de Dios, confiesa con su boca a Jesús como su Señor y cree en el corazón, en su corazón, que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Dios nos reconcilia. Ya estamos reconciliados. No tenemos que hacer obras para ser reconciliados. Nuestras obras que nosotros hagamos, las obras que nosotros hagamos por Dios, entran en la categoría de recompensas, no entran en la categoría para ser salvos. La salvación es por gracia. Hemos recibido la reconciliación, nosotros ya estamos reconciliados con Dios. Versículo 12, por tanto, y acá explica cómo funciona este plan de salvación. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Está súper claro, no hace falta una interlineal griega ni un diccionario para entender todo este contexto. Versículo 15. Pero el don, regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos, la gracia, el favor divino y el don, regalo de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don, el regalo de Dios, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Tremendo, tremenda la exactitud y maravillosa la palabra de Dios y el plan de salvación de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán,
reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Regalo de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Se dan cuenta? Es maravilloso entender básicamente el plan de salvación de Dios. Cada uno de nosotros heredó la muerte por la desobediencia de Adán. Pero también, si nos adherimos a la obediencia de Jesucristo, también heredamos la justicia, la justificación, la santificación, la redención y la reconciliación de Dios por medio de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, el favor divino de Dios inmerecido. Eso significa gracia, un favor divino inmerecido. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Realmente, escuchar esta palabra, escuchar el plan de salvación con la perfección y la sabiduría de Dios, a mí me reconforta el alma, me reconforta, me da fuerza. Tengo ánimo, me siento valiente y fuerte. ¿Por qué? Porque ya he triunfado. Cristo triunfó por mí y yo triunfo con Cristo cuando yo me adhiero al plan de salvación de Dios. Con amor les pido, abandonen esa idea de que tenemos que guardar los mandamientos y vivir encerrados en la ley. La ley fue abrogada por el nuevo pacto. El nuevo pacto se reduce solamente a 2 mandamientos y a 2 ordenanzas: amar a Dios y amar a tu prójimo. El nuevo pacto habla de una justificación a través de la obra redentora de un hombre, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, aquel que no tenía pecado y murió por el pecado de todos nosotros. Así como un hombre desobedeció y nos envió, digamos, como descendencia o como herencia la muerte por la desobediencia de un hombre, por la obediencia de un hombre, Jesucristo, nosotros también somos constituidos justos y tenemos la promesa de la vida eterna. Deseo de todo corazón que esta pequeña enseñanza sea de gran utilidad para tu vida. Vive en la gracia que Dios ha hecho disponible. Vive en estas bienaventuranzas del Evangelio de Cristo, de esta administración maravillosa que es la administración de la gracia. Disfrútala, vívela a pleno. Y te invito a que, si te gustó la enseñanza, lo compartas y también que hagas tus comentarios en nuestro canal de YouTube. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Chao, chao.